Buenos días, queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de este medio. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por la vida que nos da. Y gracias a Dios por permitirnos también compartirles la bendita palabra de Dios en esta mañana. Vamos a continuar hablando sobre el anticristo. Estamos en Apocalipsis capítulo 13. Y así que les pido que estén atentos con su Biblia en mano y también con un cuaderno de notas para tomar las notas que sean necesarias. Es muy importante este tema que ahora nos da el libro de Apocalipsis. Estamos estudiándolo de forma cronológica. Esperamos terminar ahora, esta es ya la cuarta parte, y luego continuar con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. A los que nos ven, les rogamos que nos apoyen en oración por la situación que está pasando en nuestro país. Y particularmente creo que la justicia de Dios se va a manifestar al margen de la persona que esté de uno u otro lado. Pero quien obra en justicia, la Biblia dice que aún la persona que obra de acuerdo a las cosas que Dios establece en su palabra, estas cosas son justicia para él. Así que no estamos hablando de ni que uno es bueno ni que otro es mejor. Solamente quién está obrando en esta coyuntura de la manera correcta. Y eso es lo que va a salir a la luz. Así que estemos orando. Porque, ¿por qué me refiero a esto? Porque no somos ajenos a la situación que está pasando y el mundo entero, con los gobernantes, buenos o malos, que podamos tener en diferentes países. Lo que la Biblia nos dice que ese es el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad que ya se está gestando en la humanidad. Y cuando estudiamos el anticristo, vemos que hay mucho entretejido, metido entre bambalinas en los gobiernos del mundo, porque él gobierna a través de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que ejercen poder, autoridad y dominio y control sobre aquellos que justamente se encuentran en el ámbito de las tinieblas, es decir, personas que no han nacido de nuevo, que no han tenido su encuentro personal con Cristo. Entonces están en su hábitat, en su reino de las tinieblas, y Él los maneja a su regalado gusto. Una de las cosas que vamos a ver es de que el anticristo ejerce dominio sobre aquellos que están en su ámbito, y eso es lo que, y los manipula, los usa. Y eso es lo que vemos también ahora en el entorno de nuestra realidad política. Hay una persona que puede aparentemente ser el líder, pero siempre hay alguien detrás que es el que lo maneja, lo manipula y el que realmente tiene el interés de tomar el control y el dominio. Entonces eso es algo que ya es un espíritu ancestral que viene gobernando por miles de años. Entonces no nos toma por sorpresa al ver estas situaciones ahora en nuestro país y al verlo alrededor de otros países que son nuestros vecinos. Vamos a orar y vamos a leer la palabra y luego vamos a estar tratando este tema. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por poder abrir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, hablando a cada vida, trayendo luz a nuestros corazones, a nuestras mentes, dándonos discernimiento, sabiduría y sobre todo, Señor, para poder ejercer la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos, para poder atar y desatar, como nos dice tu palabra, porque toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra, Señor. Y Padre, decimos una vez más, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra, como lo es en el cielo.
Señor, glorifícate. Padre, toca vidas también en esta mañana para salvación. Padre, derribamos todo argumento, toda mentira. Señor, todo espíritu de confusión, de error, de religiosidad que puede estar entenebreciendo las mentes y los corazones. Y Padre, declaramos salvación, declaramos liberación, declaramos restauración en miles de familias, en nuestra nación, en cada ciudad, en este continente, Señor. Sí, Señor. Oh Padre, te lo pedimos, Señor, una vez más, en el bendito y poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, vamos a tener la lectura en esta mañana. Apocalipsis capítulo 13. Bien, ya lo hemos leído las semanas anteriores y vamos a continuar para traer nuevamente a memoria los detalles de lo que vamos a explicar en esta mañana. Dice Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de él es número de hombre, y su número es 666. Amén. Bien, durante las semanas anteriores hemos estado desarrollando el contexto, el inicio, de dónde surge, de dónde emerge este personaje que denominamos el anticristo. Y para ello hemos estado viendo también Daniel capítulo 7, porque lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, que para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que estudiar primeramente el libro de Daniel, que ya lo hemos estudiado hace muchos meses atrás, y estuvimos viendo ahí la profecía de las 70 semanas sobre el pueblo de Israel, porque Israel es el reloj profético de la humanidad. Y aunque este personaje, digamos, aparece como
una inquietud, una curiosidad de un rey pagano, que Dios motiva en su corazón el saber el futuro y tiene un sueño y él lo ve como una imagen de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro cocido con barro. En su perspectiva humana lo ve como una cosa excelente, colosal, tanto así que se inspira luego a hacer una imagen inspirada en ese sueño, porque se representa a sí mismo y a través de él está expresando ese espíritu que ya está en operación en todos los gobernantes que no tienen a Dios en sus vidas y en sus corazones. Dios es hombres paganos, hombres ajenos a la vida de Dios, que están en el ámbito de las tinieblas y que el enemigo ejerce en ellos cierta influencia para mantener ahora estos gobiernos vigentes. Y ahora, y luego Daniel lo va a ver en los capítulos 7, 8 en adelante, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Por eso que él los describe como bestias, animales aborrecibles y cual no ha habido. O sea, tienen características del reino animal, pero son mucho más remarcados porque tiene una esencia espiritual, diabólica y también humana, porque se va a plasmar en el ámbito humano a través de estos gobiernos que están en las diferentes naciones, países del mundo. Y como decía al principio, no es la excepción, ni siquiera el Perú, que es un país, si se puede decir, pequeño, tercermundista, en Sudamérica. Ahora vemos la influencia también en nuestro gobierno, en los gobiernos anteriores, de lo que es la avaricia, la codicia, la ambición de poder, el deseo de tener el control para sus propios fines, la manipulación y todo lo demás. Entonces ahora vamos a entrar a ver en esencia ya no la imagen, ya no lo que representaba esa visión en el libro de Daniel, a ese personaje o ese príncipe que ha de venir y que ya está indudablemente, o ya debe haber nacido, está entre nosotros, sino que ahora en el libro de Apocalipsis, después de haber visto algunas características de algunos prototipos de varios personajes que han podido ser como un prototipo del anticristo. Decíamos que Antíoco Epífanes, uno de los reyes griegos que se estableció en el reino de Siria, fue el prototipo más exacto que hemos tenido en la Biblia, y por eso que decíamos que su origen será del anticristo, será sirio, pero de descendencia o ascendencia judía, de padre judío de repente o de madre judía, y aparecerá en un momento dado, emergerá de naciones que van a formarse en este último tiempo como una confederación de naciones poderosas de Europa, o del resurgimiento de lo que fue el imperio romano antiguo, de esa extensión de naciones, para luego él ir tomando el poder y ejercer el poder absoluto, porque él va a ser la expresión máxima de la sabiduría satánica. Por eso que veíamos simbológicamente algunas características que nos muestran símbolos: la capacidad, la sabiduría, el poder político, el poder económico y el poder religioso que va a ejercer este personaje. Y ahora vamos a ver realmente a él, porque ya hemos manejado, hemos descrito su contexto, su trasfondo en la profecía de Daniel, y también vamos a ver algunas cosas ahora ya en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo le revela a Pablo a través de esta persona, de este misterio de la iniquidad que va a manifestarse en estos postreros tiempos. Así que vamos a empezar viendo lo que dice Apocalipsis capítulo 13 en este instante. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león,
Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí. Bien, decíamos de que el mar, dice, me paré sobre la arena del mar. En cierta manera, en el contexto y en el idioma original, a lo que se está refiriendo es de que la bestia es la que se para en la arena del mar. El diablo en sí, la serpiente antigua, se para en la arena del mar y ve emerger. Él la llama, él la saca, él ordena que salga del mar, de la convulsión de la gente. Decíamos que el mar, las muchas aguas, representan al mundo, la gente, multitudes de personas. Es decir, este mundo convulsionado, ahorita sin control, desorientado, va a emerger un personaje al cual nosotros lo hemos denominado el anticristo. Entonces va a subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene las mismas características del diablo en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces, vamos, porque en el capítulo 12 dice, y el dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, en el 12:3 dice, también apareció esta señal del cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces ahora vemos lo mismo en el capítulo 13, versículo 1, lo que nos muestra la similitud, la igualdad, como diríamos en un dicho popular, de tal palo tal astilla. Este es su hijo, su engendro, que está emergiendo del mundo para ejercer un liderazgo delegado por él, un liderazgo de maldad. Entonces, por eso vemos que son muy semejantes en sus características. Este dragón se para y lo llama, le ordena y emerge. En este momento está vivo, es real, pero todavía no aparece en escena. Pero en ese momento aparecerá. Indudablemente va a aparecer en todo su esplendor a mitad de la semana 70 que nos habla el libro de Daniel y que está pendiente todavía en el calendario profético, y que se echará a andar cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, cuando la iglesia de Cristo sea llamada por Él y le recibamos en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero y todos estaremos luego con el Señor. Entonces, eso es lo que ahora le detiene que este ser se manifieste en todo su esplendor. Muy bien, entonces, recapitulando esto, nos muestra de que este es ese ser que emerge, que sale del mundo convulsionado, de las multitudes. Y dice, y por eso nos habla de estas características, de las 7 cabezas, de los 10 cuernos, dice en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es decir, algo que es una blasfemia, y una blasfemia es siempre contra Dios, ¿no? Entonces es un ser diabólico que se levanta y se va a levantar, como hemos visto también en Daniel capítulo 7, que dirá grandes cosas, será un cuerno pequeño que hablará grandes cosas contra Dios. ¿Okay? Entonces aquí nos da esa característica. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos aquí un híbrido, vemos un collage, ¿no? Una mezcla de todas estas bestias, de estos grandes reinos que han ejercido su poder y su autoridad en la antigüedad. El reino griego, con su cultura, sabiduría, con su establecimiento de la filosofía, el imperio romano, con lo que es lo que conocemos ahora como la democracia, las leyes, el Senado y todo lo que vemos en la mayoría de países, la cultura, el arte y todo lo demás. Entonces es toda una mezcla. Vemos también el poder de la fuerza, el poder bélico del imperio medo-persa. Esa es la semejanza del oso, la boca del león, la ferocidad que tenía el imperio romano, el poder bélico que destruía a todo aquel que se presentaba delante de ellos. Es
un asunto espiritual. Ya no están vivos estas naciones, o algunas permanecen, por ejemplo Grecia y Roma, pero lo que está prevaleciendo en sí a lo largo de todo el mundo, en el mundo global, es el espíritu de estas culturas que ha calado y cala profundamente y existe ahora en toda la humanidad. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos que el diablo es un imitador por excelencia. Dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El diablo imita lo mismo que hace Dios el Padre. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así denominamos a la Trinidad, a la persona de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora encontramos al dragón, al anticristo y al falso profeta. Los tres, la Trinidad satánica, el misterio de la iniquidad. Y es lo mismo. Dios le dio a Jesucristo todo poder, toda autoridad, le dio un nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de él, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Le dio el reino de David su padre, por el siglo y hasta el siglo. Entonces lo hizo carne para que viniera a anunciar las buenas noticias de salvación a todo el mundo entero. Pues ahora Él hace esta manifestación, esta humanización de su Hijo, el Anticristo, para mostrarse realmente como Él es. Porque el diablo es un ser espiritual que está obrando con guantes de seda, siempre detrás, y muchas veces echándole la culpa a Dios de las cosas que Él mismo hace. Esa es su manera de actuar. Muestra las desgracias del mundo y le pone a la gente la idea, bueno, si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Sí, Dios hizo algo, lo más importante, obró la salvación, dio a su Hijo por el mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio la salvación. Jesús, por eso en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ya está hecho. Ahora el hombre tiene que creer, porque la salvación es por fe y para fe, nos dice el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero Él se disfraza, el enemigo se disfraza. Él es el culpable de toda la desgracia. Y sin embargo, lo culpa a Dios. Si Dios es Dios, ¿por qué no hacer algo para arreglarlo? Si Él tiene todo el poder. ¿Has escuchado esa manera de pensar, esa manera de razonar de la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo le echan la culpa a Dios? ¿Cómo le sacan en cara a Dios? Cuando ya Dios hizo el milagro más grande. Y uno encuentra libertad y salvación cuando entrega su vida a Cristo. Y entonces su mente es limpiada. El velo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios es quitado y podemos entender la realidad de las cosas. ¿Quién es el que realmente opera? Somos conscientes del mundo espiritual demoníaco y también del mundo espiritual divino que se mueve a favor de los escogidos de Dios. Entonces, el diablo es un imitador, es un falsificador. Dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, vemos aquí de que Él lo va a promocionar, lo va a levantar. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces vemos aquí que a la más burda imitación, el diablo va a hacer de que su hijo, el anticristo, pase por una experiencia muy similar a la que Jesús también pasó. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por la humanidad pecadora y resucitó al tercer día por un acto de justicia, porque Él se imputó el pecado, pero Él no cometió pecado. Él fue hombre perfecto, 100% hombre y 100% Dios.
vino y se humilló, dice Colosenses, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando la forma de hombre. Se metió en nuestros zapatos, se identificó con nosotros, por eso que podemos ir a su trono confiadamente y hallar gracia y socorro oportuno, porque Él sufrió como tú estás sufriendo ahora. Él sintió el mismo dolor. La Biblia dice que tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, al igual que tú y yo, en un cuerpo humano. Por eso podemos ir y saber de que Él se compadece de nosotros, porque Él experimentó las mismas limitaciones que tú y yo tenemos como seres humanos. Pero nos mostró el camino, nos mostró el camino de la victoria, nos mostró la manera de poder vencer al enemigo, siendo lleno del Espíritu Santo. Porque Él, siendo Dios, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para llevar a cabo todos esos milagros, señales y prodigios que nos muestran los evangelios, para mostrarnos que tú y yo necesitamos de esa investidura de poder. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Van a venir pruebas, situaciones difíciles, pero la única manera de poder sobrellevarlo es cuando tú estás investido del poder de Dios. Y la única manera de llevar adelante este mensaje de salvación a toda nación es cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y hablas con denuedo, con valor, con autoridad, y no temes ni a tu propia vida, ni que tu propia vida se te sea quitada, porque tienes la seguridad de que Dios tiene un lugar preparado para ti, como lo dijo Jesús en Juan 14. Él tiene lugar preparado para nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no es en este lugar. Por eso no nos aferramos a esta tierra. Y el Señor nos dice en Colosenses que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está nuestra vida escondida en Dios. Por eso somos peregrinos en este mundo. Por eso no nos aferramos. Aquellos que se aferran es los que no tienen seguridad de salvación, los que no saben a dónde irán después de la muerte. Pero Jesucristo te da la seguridad cuando tú le entregas tu vida. Sabes que irás a su presencia y no tienes ese horror, esa expectación de juicio, que ahora dónde me iré. Que aún los ateos y las personas muy más religiosas que puedes tú conocer y que pueden existir, tienen esa incertidumbre cuando se ven cara a cara con la muerte. Pero Dios, Jesús, te da la seguridad de esa salvación. Entonces, nos va a mostrar una burda copia de ese acto sublime de justicia que Dios obró en Cristo Jesús, levantándole los muertos. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero como Jesús no pecó, la muerte no podía retenerle. Por eso que el Padre en su justicia lo levantó de los muertos y Él salió victorioso y venció al enemigo y nos dio la esperanza de una resurrección gloriosa a todos aquellos que le hemos recibido como su Señor y Salvador personal. Por eso tenemos la seguridad de que el día que partamos de esta tierra iremos a su presencia y en algún momento dado Él nos llamará, como dice Tesalonicenses, con voz de trompeta, con voz de arcángel, como trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo atómico. Seremos transformados con un cuerpo glorioso y podremos trascender, romper las leyes de la gravedad y subir al cielo y encontrarnos con el Señor. Y en ese momento, cuando la iglesia ya no esté, entonces este inicuo, este hijo de la maldad, será manifestado en todo su poder. Por eso es importante que tú prediques este evangelio. Por eso es importante que si tú aún no tienes a Jesús, le entregues tu vida, le abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo te transforme, te cambie, te haga una nueva criatura a la imagen y semejanza del Dios vivo. Y seas un cristiano lleno del Espíritu Santo que da testimonio de la obra de Dios. Entonces, dice que algo va a suceder. Va a ser de que este personaje diabólico experimente de repente la muerte, una herida mortal. Es más, yo creo, porque es una imitación burda de lo que Jesús experimentó. Yo creo de que este personaje
morirá o simulará su muerte. Y estará 3 días. De repente, mucha gente dirá, el líder político murió, lo asesinaron, un atentado y todo lo demás. Y de repente al 3er día, porque él es así de imitador, pero claro, una burda imitación, resucitará entre comillas. Y entonces la gente lo aplaudirá, como nos dice aquí el libro de Apocalipsis. Y no es lo que mucha gente piensa, que fue el Papa fulano de tal, que lo hirieron y luego se recuperó y resucitó. No es lo que dicen algunos adventistas, que lo que resucitó fue el papado que ya estaba desahuciado porque perdió su poder con las cruzadas y todo lo demás, y ha resurgido en este tiempo. Y ahora nuevamente el Papa tiene autoridad, es una persona de influencia, todo el mundo lo escucha, los mandatarios del mundo lo invitan para que dé conferencias y hable y ejerza su liderazgo. Aún en el mismo Cuba, un país realmente ateo por el comunismo, hasta ese lugar ha llegado. Y él siempre está hablando y su palabra en cierta manera es escuchada por algunos líderes políticos de diferentes naciones. Y vemos ahí también su injerencia. ¿Por qué? Porque vemos también que eso es lo que el diablo siempre ha buscado y lo que buscará al final, tener dominio político, dominio religioso. Por eso que hemos leído en este pasaje, y se prestará indudablemente de la religión supuestamente más presente en todos los países del mundo, para ejercer influencia, para usar ese mismo canal, esa misma estructura, por decirlo así, para tener control religioso en un futuro no muy lejano. Entonces, todo tiene un propósito. El enemigo está metido en todo, por eso le llaman el príncipe de la potestad del aire. Está metido absolutamente en todo. No hay nada que no esté fuera de su injerencia, fuera de su control, de alguna manera. Entonces, vemos aquí que dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Claro, ha sucedido un milagro, algo extraordinario. Estaba muerto y ha resucitado. ¿Quién como este ser humano? ¿Quién como esta persona inteligente, capaz? Y entonces es ahí donde se rendirán a él. Es ahí donde le darán el dominio, le darán la autoridad. Estas naciones, este conjunto de naciones, de 10 naciones o más, y se rendirán a él y lo verán. Y además tendrán la capacidad, tendrán la sabiduría, tendrá el control, porque le ha sido otorgado por el diablo. Decíamos que tiene 7 cabezas, la plenitud de la sabiduría, del poder político. Tendrán naciones, gobiernos en su control. Luego dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, ya hemos hablado de esa cifra, 3 años y medio. Es decir, después de 3 años y medio se mostrará tal cual es. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Directamente se levanta contra Dios, por eso tiene un nombre blasfemo, pero ahora abre su boca y dice que se le dio boca para hablar grandes cosas y grandes mentiras. Entonces, acá vemos la mentira del anticristo, las mentiras que él va a proferir, que él va a hablar. Se va a mostrar su naturaleza tal cual es, la naturaleza diabólica. El diablo es el padre de mentira. Ese título se lo dio Jesús mismo. Es mentiroso desde el principio, es homicida y mentiroso desde el principio. Pero solamente le van a creer aquellos que amaron la mentira, aquellos que decidieron estar bajo su ámbito, aquellos que decidieron servirle al negar el gobierno de Jesús, el gobierno del Señor en sus vidas personales. Es decir, aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo y se rindieron a la mentira, a este imperio de las tinieblas.
como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Vamos a leerlo. Dice, hablando ahora el apóstol Pablo en palabra profética, antes de que se manifestara el apóstol Juan, aquí en el libro Apocalipsis, dice, 2 de Tesalonicenses 2, 8 en adelante, al 12, dice, y entonces, está hablando luego del rapto, luego de lo que sucederá, el rapto de la iglesia, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuche bien, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes, mis amigos, mis hermanos, quiénes van a ser sus víctimas? Aquellos, como nos dice acá en 2 de Tesalonicenses, que amaron la mentira, que creen a la mentira, que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Prefirieron vivir en su vida de pecados, no entregaron su vida a Cristo porque dicen, no, la religión es para los niños y para los viejitos, yo todavía soy joven, yo todavía puedo disfrutar. No, la religión es el opio de los pueblos, la religión te limita, te pone mordazas, te pone límites, no quiere que tú seas libre, Dios es egoísta. Eso es lo que el diablo ha puesto en la mente de los jóvenes y de miles de personas. Pero Dios es un Padre que pone normas, que pone reglas, porque quiere protegernos, quiere ayudarnos, quiere librarnos de errores de los cuales después no podamos salir o estemos lamentándonos durante toda la vida. Entonces aquí el apóstol Pablo en palabra profética está revelándonos cómo será que opere ese espíritu de mentira. Pero es porque Dios los ha entregado. Es decir, es la voluntad permisiva de Dios. Dios les entrega, les da lo que quiere. Bueno, no quieren mi gobierno, no quieren que yo gobierne sobre sus vidas. Quieren vivir gobernados por este tirano, por el reino de las tinieblas. Pues ahí está, los entrega. Dios no va a obrar en tu vida, mi hermano, mi amigo, si tú no le das el lugar que le corresponde. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él te ama. Por eso que puso estos principios en su palabra. La palabra de Dios es el manual de vida para el ser humano. Allí Dios te enseña cómo ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo, buen trabajador, buen patriota, etc. Aquí tenemos la palabra de Dios, que es la constitución del ser humano. Entonces vemos de que el anticristo tendrá dominio total sobre estas personas porque han decidido entregarle sus vidas. Vamos a ver algo más de Tesalonicenses a lo largo de este mensaje. Muy bien, y continuamos. Entonces vemos aquí de que va a hablar blasfemias, va a hablar directamente, se va a rebelar contra las cosas de Dios. Y dice versículo 7 en adelante, el 10, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, esto ya lo hemos visto en Daniel capítulo 7, hablando Daniel proféticamente del anticristo. Inclusive hablando de Antíoco, que era el prototipo más exacto que ha existido en la humanidad y que ya es parte de la historia, sobre este personaje futuro, que también hizo guerra contra los santos, contra los judíos, los mató, los traicionó. Pues esa naturaleza va a ser la misma del anticristo. El anticristo ha pasado la primera mitad de la semana, es una persona carismática, una persona que maneja las masas, que tiene un buen discurso, y luego se desenmascara y empieza la traición, empieza la persecución, empieza a levantarse contra Dios, muestra su verdadera naturaleza. Ya tiene el gobierno ahora sobre los que están en su reino de tinieblas, han sido engañados, han sido seducidos, pero ahora él entonces va a empezar a mostrar su tiranía contra el pueblo judío, un pueblo que ha caído en sus garras, porque al ver su trasfondo judío y todo lo demás, ellos confiaron y pensaron que era el Mesías prometido, porque ellos no han creído en Jesús, no creen que Jesús es el Mesías, y por eso vemos de que hay muchas cosas que en el futuro van a permitir de que ellos sean también envueltos. Entonces vemos la persecución contra los santos. Ahora la persecución contra los santos fue en el Imperio Romano también. Veíamos que Calígula, veíamos que Nerón persiguieron a los cristianos, persiguieron al pueblo judío. Luego la misma institución religiosa, la Iglesia Católica Romana, por siglos persiguió a los supuestos herejes, hombres que predicaban la verdad. Luego en el Renacimiento persiguieron a todos aquellos que eran contrarios a su propia doctrina católica. Vemos la persecución a los supuestos protestantes, a los supuestos hermanos apartados, como nos llaman algunos todavía. Pero vemos la Inquisición y todas esas cosas. Pero esta persecución final no será comparable, porque el anticristo se va a ensañar realmente, no solamente con el pueblo judío, sino también con aquellos que en este tiempo experimenten la salvación, porque va a haber gente que va a experimentar la salvación. Acuérdense, la iglesia va a ser arrebatada. Muchos cristianos tibios, muchas personas que les hemos testificado, que les hemos hablado del arrebatamiento, de que Cristo viene y se burlan. ¿Cuándo viene? Si todo está igualito. Pero Pedro dice que Dios no tarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que quiere que todos se arrepientan. Pero no todos se están arrepintiendo, y no toda la iglesia está predicando el mensaje de salvación con denuedo, con unción, con poder, porque es una iglesia que no es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, como la vemos en el libro de Hechos, que a pesar de la persecución, ellos predicaban a Cristo y no les importaba ser martirizados. Pero eso mismo se repetirá en estos últimos tiempos. A causa de muerte, muchos predicarán el Evangelio y se convertirán en mártires. Algunos no se dejarán poner la marca de la bestia, no adorarán esa imagen, y por causa de su fe serán asesinados, pero tendrán entrada al reino de los cielos. Por eso el Señor te dice en esta mañana: hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú tienes que abrirle tu corazón al Señor, porque mañana quizás sea demasiado tarde. No sabemos cuándo venga el Señor, pero vemos que las señales están ya casi cumpliéndose. Casi todo se está dando. Lo que vemos es parte del cumplimiento de lo que Dios ha establecido en su palabra. Él viene pronto. La iglesia será arrebatada pronto.
Y quizás tú te quedes por no haber tomado la decisión correcta. Quizás te quedes por no vivir en santidad, por no hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios, por ser un cristiano tibio, por andar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, por permitir cosas que no le agradan a Dios en tu vida. Y entonces pagarás el precio. Y quiera Dios que tengas el valor para pagarlo. Porque no va a ser fácil esa persecución, va a ser muy cruenta, dolorosa. Lamentablemente unos serán fieles hasta la muerte, pero otros no podrán soportar los sufrimientos y las torturas y negarán al Señor. Y vemos pues en Daniel capítulo 7, versículo 21 y 25, Daniel capítulo 8, versículo 24, cómo realmente será esa persecución. Es lo mismo que nos dice aquí en el versículo 7 del capítulo 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, ninguna nación será libre. Está hablando de un gobierno globalizado. Por eso la nueva agenda, la agenda de un gobierno mundial, por eso que a todos nos han bajado al llano con este asunto. Esta pandemia es simplemente un experimento, es una micromuestra de lo que será cuando Él tendrá el dominio completo. Porque ahora todas las naciones se han alineado, todas tienen un protocolo, todas tienen que hacer lo mismo. Ya no puede haber un gobierno independiente, por decir así. Todos tienen que someterse a las normas establecidas globalmente, ya sea por la Organización Mundial de la Salud o la ONU o lo que sea. Es simplemente un experimento de lo que será en el futuro el gobierno total, gobernado, encabezado por este ser diabólico, ser maligno, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Entonces, toda la visión de Daniel tuvo una u otra referencia al pueblo hebreo, que justamente estará en la semana 70 gobernado, conquistado, controlado por este ser despreciable. Ahora, luego, no solamente serán perseguidos ellos, sino que también, como decíamos, habrán quedado aquellos que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Habrán otros que en ese momento se darán cuenta, se arrepentirán, nacerán de nuevo. Habrán nuevos convertidos, muchos convertidos, porque ellos empezarán a predicar, empezarán a compartir. Aparecerán los dos testigos también en escena. Entonces, y se acordarán de todo eso y verán. Y el diablo entonces va a hacerle guerra, se va a levantar en oposición contra lo que Dios va a estar mostrando sus juicios sobre él, sobre su reino. Y es por eso que él odia a Dios, porque él es el hombre de pecado. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, escuche, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Muchas veces hemos hecho el llamado para que las personas que nos ven abran sus corazones a Cristo y le entreguen su vida. Y le hemos dicho que si han tomado esa decisión, hoy su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que ya han pasado de muerte a vida espiritualmente hablando, que dejaron de ser muertos espirituales, aún teniendo vida física, y que si mueren esta noche, en este instante, dentro de 5 minutos, irán a la presencia de Dios, porque han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya Dios lo había establecido así. El plan de Dios era la redención para el hombre, para el ser humano. Dios no esperó hasta el último momento. Esto no lo agarró desprevenido, esta rebelión
esta maldad del enemigo, Dios ya nos dio la solución. Pero dice aquí que adoraron a este ser despreciable, a este ser diabólico, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? No te estoy diciendo si tu religión te salva o no. No te estoy diciendo que si crees en tal o cual cosa. Te estoy diciendo, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes seguridad de que si mueres hoy, mañana, pasado, te vas a la presencia de Dios? ¿En qué basas tu seguridad? Pues yo te quiero decir que lo único que te da la certidumbre de ello es cuando tú le has entregado tu vida a Jesús. Cuando tú le has abierto tu corazón y le has recibido como tu Señor y Salvador personal. Cuando tú empiezas a vivir en línea con lo que dice su palabra. Porque dice la Biblia que por sus frutos se conoce el árbol. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Entonces, aunque estamos en un proceso, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, está limpiándonos, está puliéndonos, está perfeccionando, porque la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo ya está cerca. Pero si tú no le has entregado tu vida, amigo, amiga, hermano, no estás viviendo una vida consagrada al Señor, no estás viviendo una vida llena del Espíritu Santo, eres un cristiano relajado, frío, tibio. Y dice la Biblia que los tibios los vomitará de su boca. Entonces, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el momento en que tú tienes que abrirle tu corazón a Jesús, porque es lo único que te da seguridad de salvación. Porque si tú no lo haces, si tú descansas en una religión, sea cual fuere, la Biblia dice que esos son trapos de inmundicia. Si tú estás descansando en tus buenas obras, en tu santito, en tu santita, estás descansando en material fofo. No estás parado en la roca de los siglos, que es Jesucristo. Y entonces, tú te rendirás a esa adoración, porque tu libro no estará escrito tu nombre, no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque no has sido realmente salvo. Has sido religioso, has sido cucufato, o como le quieras llamar, pero no has sido un hijo de Dios verdaderamente. No has nacido de nuevo. Por eso dice, si alguno tiene oído, oiga. Dios te está hablando hoy día. Te está llamando la atención. Si alguno lleva cautividad, en cautividad estará. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Quiere decir de que la cosa no va a estar muy difícil, pero la fe, la confianza, la seguridad en Dios, en la decisión que hemos tomado o que tomen las personas en este tiempo, será lo que marque la diferencia, será lo que los establezca en el reino de Dios como hijos suyos. Entonces, no esperemos hasta el último momento. La gracia de Dios, hoy es el día aceptable. Hoy la gracia de Dios todavía está dispuesta para aquel que reconoce su condición delante de Dios. Y decíamos que odia a todo lo que es de Dios y aún a los hijos de Dios, por eso que los persigue, porque Él es el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos habla de esa naturaleza. Dice, Segunda de Tesalonicenses 2, 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, no te creas tan seguro de tu salvación, entre comillas. ¿Y en qué? A veces pensamos que somos salvos, porque muchas veces hemos hecho la decisión por Cristo, sí,
pero vivimos como se nos da la gana. Vivimos en pecado, seguimos coqueteando con el pecado, seguimos viviendo unas vidas asquerosas, abominables delante de Dios y no hacemos su voluntad. Pero el Señor dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, el término, se toma en dos maneras. Apostasía quiere decir, se sale en medio de. Ahora, lo podemos interpretar de la siguiente manera, que tú estás siendo parte del cuerpo de Cristo y te sales del cuerpo de Cristo. O también se puede tomar en otro término. ¿Qué es lo que detiene ahora el operar del anticristo? La iglesia. Entonces, apostasía se puede también interpretar como que la iglesia sale en medio de este mundo, de esta tierra, que es lo que impide que el enemigo se manifieste en toda su magnitud. Así que los dos son válidos, porque sucederá que la iglesia será traspuesta, será llevada por el Señor. Pero también, hermanos, tenemos que ver, interpretarlo de la otra manera, porque ha habido un enfriamiento espiritual. La iglesia se ha enfriado. La iglesia no es la iglesia como Dios quiere verla. Es iglesia poderosa, es iglesia que cierra la puerta del Hades, del infierno, y que no prevalece contra ella. Es iglesia llena del Espíritu Santo, como la iglesia del libro de los Hechos. Ese es el prototipo, ese es el modelo que Dios quiere ver en su iglesia. Una iglesia sin arruga y sin mancha va a ser la iglesia por la cual el Señor Dios Todopoderoso murió, dio su sangre, su vida, y por la cual Él viene. Una iglesia que da testimonio, una iglesia que predica, una iglesia que glorifica el nombre del Señor. Conozco personas que se sienten creyentes y la verdad que es mejor que se queden callados. No nos creemos perfectos, pero tampoco, hermanos, estamos pasivos. Tenemos que morir cada día. Tenemos que entregar cada área de nuestra vida, cada día al Señor, porque esta naturaleza de pecado nos quiere arrastrar, nos quiere dominar. Pero tenemos que ser como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dejar que Cristo tome el control, el gobierno de nuestras vidas. Entonces, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Podemos interpretarlo el enfriamiento de la iglesia, el apartarse de la fe. Ahora se predica un montón de cosas, pero no se predica el evangelio al 100%. No se predica la cruz, no se predica la salvación. Solamente se predica un mensaje barato de que si vienes a Cristo se acabarán tus problemas, de que ya eres bendecido, serás multimillonario y una serie de cosas. Pero eso no es lo que dice la Biblia en su esencia. Dice que si queremos reinar con Él, sufriremos con Él. Entonces, la fe es algo que nos demanda fidelidad, entrega, nos demanda valentía. Y muchos no lo demuestran. Por eso que es una iglesia amordazada, callada, que no predica el evangelio, que tiene temor de dar testimonio. Y si ahora que no hay persecución, no hablan, hermanos, ¿ustedes creen que cuando haya persecución van a tener el valor para hablar? Porque es una iglesia carente del poder de Dios. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando de la naturaleza de este anticristo. Es una expresión única en la Biblia y se aplica exclusivamente al anticristo. Este término hombre de pecado. El hombre de pecado es la naturaleza del pecado. Es el hijo del pecado que consciente y voluntariamente se ha entregado al pecado. Es su llamado, es su pasión, es su deleite. Ama el pecado. Esta es la naturaleza
la esencia del anticristo. Así como el verdadero creyente ama a su Señor, su pasión es hacer la voluntad de Dios, su llamado es dar testimonio, su deleite es gozarse en las cosas de Dios. Como dijo Jesús, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, es ver que la gente se consagra a Dios, se convierte a Dios. Pues el deleite de este hijo de pecado es ver que la gente se pierde, que la gente se va al infierno, que la gente no adora a Dios, que la gente se hunde en el pecado y en la inmundicia. Ese es su llamado y su ministerio. Y va a tener control sobre aquellos que están en su reino, que están gobernados, están bajo la influencia del reino de las tinieblas. Su nombre propio es hijo de perdición. Este mismo nombre se lo dio también el Señor a Judas en Juan 17:12, el hijo de perdición. También lo llamó diablo en Juan 6:70 y 71. Podríamos hablar mucho más. Algunos piensan de que este va a ser un resurgimiento, un engendro del Judas que vemos en el Nuevo Testamento, que vemos en los Evangelios. Pero aún así, vemos de que Judas es un niño de pecho a comparación de este ser despreciable que vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos aquí el engaño del anticristo. El engaño. Se levanta un profeta, se levanta un hombre que va a promocionar el ministerio del anticristo. Hemos hablado de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí se completa la Trinidad, el diablo y Satanás, el anticristo y el falso profeta, la Trinidad satánica. Y dice que y vi otra bestia que subía de la tierra. En el original habla como del centro de la tierra, del inframundo. Es un espíritu inmundo, es un enviado de Satanás para profetizar con poder espiritual, para promocionar la maldad, para intimidar. Es un sistema religioso. Por eso decíamos de que el diablo ahora está usando la infraestructura religiosa que existe en el mundo y que él mismo ha creado. Porque la religión no te salva. La religión es el invento del diablo. Y es lo que el hombre ha aceptado supuestamente para acercarse a Dios. La religión no te salva. Lo único que te salva es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al Padre, no es la religión. Todos los caminos conducen a Roma, pero no conducen al cielo. Entonces vemos aquí esa alianza entre el Estado y la religión. Lo que ya vemos, lo que vemos en esta actualidad y hemos visto por siglos. La iglesia unida al Estado. Por eso que cuando el Estado no hace bien las cosas, se levanta el cardenal, se levanta el arzobispo, habla y se remece, ¿no? Remece la clase política. Y a veces los políticos dicen: pero ¿qué se mete este señor, ¿no? Que se dedica a sus ovejas? Pero siempre remece. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hay una influencia ancestral. Y no va a ser la diferencia, no va a ser la excepción en los tiempos finales. Y el diablo está usando esa misma infraestructura, la va a usar al final de los tiempos, porque él va a tener control político, control económico. Las potencias mundiales que van a tener el control de la economía del mundo van a estar en sus manos. Por eso, adelantando un poco, en el versículo 17 nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? Poder político, poder económico,
y poder religioso. Los tres poderes más poderosos, valga la redundancia, que se ejercen en las naciones del mundo. Entonces, este personaje dice que subía del inframundo y tiene dos cuernos semejantes a un cordero. Una imitación burda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una imitación burda del Mesías verdadero. Tendrá apariencia de Mesías, tendrá apariencia de que viene de Dios, pero es un lobo vestido de oveja, es un demonio que emerge del inframundo para imponer y tener y desatar un poder espiritual y demoníaco. Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El anticristo, decíamos, de que va a resurgir, va a resucitar o algo así, y va a hacer de que lo reconozcan. Miren, este hombre es poderoso, ha resucitado, tiene poder, se ha vencido a la muerte, que no va a poder vencer. Y la gente lo va a aplaudir. Ah, sí, va a caer porque están en su reino. Pero aquellos que conocen la verdad no se van a dejar seducir y por eso morirán o tendrán salvación a costa de su propia sangre. Y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El diablo tiene poder para estas cosas. Acuérdense del libro de Job, los que han leído el libro de Job. Dice de que bajó un fuego y devoró al ganado, sopló un viento y se cayeron las paredes y aplastó a sus hijos. El diablo tiene control sobre el clima, sobre los poderes atmosféricos también. Acuérdense, Jesús en la barca, vino la tempestad que quería que no llegara al otro lado. Cuando Él dijo, marchemos al otro lado, subió a la barca, el diablo empezó a soplar un viento ahí. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande calma. Ese es el poder superior del Dios Todopoderoso. Pero acá ejercerá ese poder porque está en el clímax de su gobierno satánico, que se le ha sido permitido. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Por qué? Porque Dios ha entregado a la humanidad a lo que ellos querían, a la maldad que ellos han preferido escoger antes del gobierno de Dios en sus vidas. Bien, continuamos. Parece que nunca va a acabar el capítulo 13, pero es tan apasionante y tan aterrador a la vez ver la maldad de este ser que está a las puertas. Y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se dan cuenta? Ahora Él está transmitiendo adoración como si fuera un Dios a este hombre que blasfema contra el Dios verdadero. Ahora Él se levanta como Dios. Y el libro de Daniel nos dice, nos habla de la abominación desoladora, nos habla de que Él va a profanar el templo. Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, porque este ser se va a endiosar, se va a levantar como Dios, va a poner una imagen, que esta imagen justamente que está ahora ordenando este profeta falso que se le levante, será introducida al templo de Jerusalén, ese templo que está por ser construido, y lo profanarán nuevamente. Entonces los judíos se darán cuenta realmente que este no es el Mesías, sino que es un impostor. Pero ya estarán en persecución, ya estarán en opresión. Y entonces dice, y se le permitió, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar
a todo el que no la adorase. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 del libro de Daniel. Nabucodonosor hizo la imagen y dijo: al sonido de la trompeta, salterio, zampoña y todo lo demás, todos se postrarán. Pero se levantó un Sadrach, Mesach y Abednego y dijeron: Rey, nosotros no vamos a adorar tu Dios, y aunque nos mates, no nos vamos a servir a tus dioses. Y hermanos, fueron echados al lago de fuego, al horno de fuego ardiendo 7 veces. Y cuando Nabucodonosor vio que habían 4 seres, uno como el príncipe, hijo de los príncipes, era el mismo Señor Jesús, paseándose en medio de ellos, y los mandó salir de ese horno, y estaban intactos, ni siquiera olían a fuego. Tú y yo hacemos una parrillada y estamos oliendo a humo, pero ellos ni eso tenían, ni un pelo se les chamuscó. Esa es la presencia de Dios en medio de la prueba, guardando a su pueblo, guardando a sus hijos. Por eso, cuando tú le entregas tu vida, hay un pacto inquebrantable entre Dios y nosotros, el pacto de su protección, de su cuidado, y Él ha prometido guardarnos del mal. Por eso, si le entregamos nuestra vida, si vivimos para Él, no experimentaremos estas cosas, no las veremos, pero por eso las compartimos en esta mañana. Dios quiere librarte, Dios quiere salvarte, a ti y a tu familia. Creo que nadie desea este sufrimiento y esta opresión para nadie, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Tú y las personas que nos escuchan tienen que tomar la decisión más importante de sus vidas. Y entonces dice que esta imagen los matará a todo aquel que no la adore. Y hacía que a todos, aquí viene la opresión económica, la obligar, porque si no comes te mueres. Y dice, y hacía que a todos, miren, pequeños y grandes, no les interesan los niños. El diablo es una persona inmisericordia, por eso que mata con el aborto miles de niños antes de nacer. Por eso que quiere imponer una ideología de género en la cual se unan personas del mismo sexo para que no haya procreación, porque Él no quiere que la humanidad siga teniendo su curso normal, una familia normal. Todo eso viene desde el mismo infierno, y por eso tenemos que controlarlo y tenemos que denunciarlo. Es lamentable, es triste que pastores, hombres supuestamente de Dios, congenien con este tipo de ideologías y de cosas, de igualdades, o democráticamente, o no podemos marginar a todo el mundo. No se trata de marginar, los amamos, pero no podemos permitir que vayan en contra de las cosas establecidas por Dios, porque eso se llama rebelión. Lo pintes del color que quieras pintarlo. Se llama rebelión contra Dios, contra lo establecido por Dios. Entonces, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. No voy a hablar de este número. Mucho se ha hablado ya de ello. Podemos tener mucha información. Puede ser un código de barras, puede ser un chip, puede ser lo que sea. Pero lo que sí te digo es que ya estamos en el ensayo. Esta pandemia ha sido el ensayo. ¿Qué dice? Que ninguno pudiese vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Dice, el versículo 16, y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos, se les pusiese la marca. Es decir, no va a haber distingo social. Tienes grande o tengas cuentas bancarias en el banco, tu plata se va a hacer nada. Va a haber una sola moneda, va a haber una sola manera de comprar, no va a haber ni siquiera tarjeta de crédito.
será un chip o alguna cosa, pero dice, y se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Este asunto de la pandemia, ahora, ¿cómo te chequean para entrar a un centro comercial? Te ponen el aparatito en la frente, o en el cuello, o en la mano. Es un ensayo, mis queridos hermanos. Es un ensayo de lo que está por venir. Se nos está acostumbrando. Se nos quiere acostumbrar a que estas cosas sean normales. Y podría hablar mucho más, pero el tiempo me queda chico. Ya en Japón, y con esto termino, en Japón se han creado unos robots que reemplazan a la imagen religiosa del santo que más le apetezca o que tenga la persona en su religión. Y entonces vas donde ese robot, esa imagen, y es una imagen que habla, es una imagen que te responde. Es la inteligencia artificial que ya ha sido creada, que está al servicio de la humanidad. Entonces ya el sacerdote no va a ir al confesionario con una persona. Vas y simplemente hablas con tu santito y él mismo te responde y te da un consejo sabio. Entonces vemos que ya las imágenes no solamente van a estar rígidas mirando, ni mirando, sino estar ahí, sino que ahora van a hablar. Y es lo que un poco el anticristo va a hacer. Dice que esta imagen le va a infundir aliento para que hable, para que al que no le adora, pues salga fuego de él. Saldrá un láser y lo calcinará la persona que no adore. Lo escaneará, verá que no tiene la marca de la bestia y simplemente lo convertirá en un cerrito de cenizas. ¿Se dan cuenta? La tecnología está tan avanzada que ya está a punto de convertirse en instrumento en las manos del mismo Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que predicar este evangelio de Cristo. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que vivir para Él. Es lo único que nos va a librar de este gobierno que trae maldición, que trae destrucción a la humanidad. Entonces, será código de barra, será un chip o lo que sea, pero ya nos están metiendo la idea a los niñitos, a los adultos, a los ancianos, a los creyentes y no creyentes. Ahora todos estamos alineados, pero nosotros sabemos de que no estaremos cuando esta expresión de maldad se dé. La pregunta es, ¿tú quieres experimentar estas cosas? ¿Quieres que tu familia experimente estas cosas? ¿Quieres ver la manifestación del anticristo? No, me basta con verlo yo en la palabra, porque mi vida le pertenece al Señor y yo confío en sus promesas. Sé que Él es fiel, sé que lo que Él promete lo cumple. Pero en esta mañana hay muchas personas que aún no han entregado su vida a Jesús. Hay muchas personas que están jugando a la religión evangélica inclusive y que necesitan realmente volverse al Señor. Hay pastores, hombres de Dios, que se han apartado de la verdad. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si tú quieres verte librado de estas cosas, hoy el Señor te invita a abrirle tu corazón. Haz esta oración con fe, de todo corazón, y deja que Cristo te transforme, te cambie, y tu nombre sea inscrito, como dice la palabra, en el libro de la vida del Cordero. Es la única forma en que tú estarás exento de esta situación que pronto se manifestará sobre el mundo entero. Cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy gracias
Y te pido, Señor, por todas las personas que están viendo y verán este video, Señor. Extiende, Padre, tu mano, Señor. Quita todo velo de incredulidad, todo velo de religiosidad, toda mentira del diablo, Señor, sea arrancada en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, resplandezca la luz de tu evangelio de la gloria. Y sus corazones, sus vidas, sus familias y todo lo que tú has puesto en sus manos sea transformado para tu gloria, Señor. Padre, que sean cubiertos con tu preciosa sangre. En esta mañana, haz conmigo esta oración. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he vivido mi vida apartado de tu perfecta voluntad, apartado de lo que dice tu palabra. Pero, Señor, reconozco que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz, y eres mi Salvador. Y resucitaste al tercer día, porque tú nunca cometiste pecado. Señor, mi pecado fue el que te llevó a la cruz y a la tumba. Por eso el Padre te resucitó, para darme ahora seguridad de salvación y esperanza de una resurrección y vida eterna. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú que has apartado de Cristo, si tú te has enfriado, vuelve a Él. Reconcíliate con el Señor. Empieza a vivir su palabra. Empieza a dar fruto para la gloria de Dios. Dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo para dar testimonio. Señor, todo temor se ha echado fuera de mi vida para testificar de ti, para vivir conforme a tu voluntad. Y tú, mi amigo, o amiga, hermano, hermana, si has hecho esta oración de entrega, es importante que tú crezcas en los caminos del Señor. Es necesario que tú conozcas lo que dice la palabra de Dios, que seas instruido en las cosas de Dios, porque eso es lo que Él dijo. Que hagamos discípulos enseñándoles estas cosas, enseñándoles a que guarden las cosas que dice su palabra. Por eso ponemos a tu disposición nuestro servicio, nuestras vidas, para poder guiarte, ayudarte. No queremos que dependas de nosotros, sino que aprendas a depender de Dios. Por eso, comunícate con nosotros a través del chat, mándanos un mensaje y estaremos en contacto contigo. Es importante para que el diablo no te arrebate la bendición que ahora Dios te ha dado. Así que, ya sabes, estamos los días miércoles a las 7 de la noche, teniendo el tiempo de oración. Estamos orando por nuestra nación. Creemos que ya Dios nos ha dado la victoria, que la verdad va a prevalecer sobre la mentira y que Dios va a mostrar su justicia y su gracia sobre nuestra nación. Creemos que el Perú es tierra de avivamiento. Creemos que el Perú es tierra de bendición para Sudamérica y que de aquí saldrán cientos de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo a encender el fuego de Dios en otras naciones. Dios bendecirá nuestra tierra, pero tenemos que orar. Vemos de que el enemigo se está oponiendo con fuerza, pero está derrotado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para atar y desatar. Y estamos ejerciendo la autoridad de Dios en oración, en intercesión, echando fuera demonios, principados, autoridades de las tinieblas que tienen y han apostado sus huestes de maldad
en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Palacio de Gobierno. Creemos que están derrotados en el nombre de Jesús. Están bajo la planta de nuestro pie y declaramos bendición sobre el Perú, de norte a sur y de este a oeste. Pero necesitamos unirnos en oración hasta que caiga el último de los enemigos de Dios de esta nación. Así que acompáñanos los días miércoles, este miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana como hoy. Seguiremos compartiendo la palabra de Dios para que muchos conozcan de Cristo. Hazte parte de nosotros. Comparte este video con tus amigos, familiares. Y no solamente lo compartas, ora por ellos. Que no solamente le pongan un like, sino que lo vean de principio a fin, porque eso es lo que traerá salvación y vida eterna a sus vidas. Así que te invitamos a ser parte de esta obra evangelizadora. Comparte este video con tus contactos y ora por ellos para que lo vean y sus vidas sean transformadas por el poder de Dios. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te cubra con su preciosa sangre y te libre aún todavía de esta pandemia y te dé los recursos que provea para tus necesidades económicas y todo lo que tú necesites. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias por tu atención y recuerda, Cristo viene pronto. Shalom.